finalmente la personalidad, aquella forma en la cual la gente nos ve y cómo nos mostramos a los demás, nosotros en nuestro diario vivir. Algunos dijeron también la personalidad significa máscara, aquello que nos representa y que está frente a los demás. Pero curiosamente, la personalidad es algo estable a lo largo de la vida. A veces decimos, ¿ha cambiado la personalidad? No, no ha cambiado. La percepción, las memorias, la inteligencia, las emociones se refieren a funciones parciales del organismo humano que funcionan de manera conjunta, pero las podemos un poco separar. Pero la personalidad es la entidad que unifica todas aquellas vivencias, todo aquello que sentimos, que vemos, que analizamos, que pensamos y todo eso. La personalidad es la que unifica, la que nos hace a nosotros únicos. Referente a la personalidad, yo podría decir que como dicen, toda cabeza es un mundo. La personalidad abarca una experiencia única, compleja y muy trascendente. Es un concepto inclusivo que expresa a la vez lo que somos individualmente, pero al mismo tiempo lo que compartimos como seres humanos. Eso es lo complejo de la personalidad. Imagínense ustedes que nosotros somos únicos. Cuando uno de nosotros no está allá, un universo se ha perdido, un universo. Nadie va a ocupar nuestro lugar, nadie va a ser, ni nos va a reemplazar frente a la vida. Vamos, habrá en el trabajo, nos emplazarán, nos emplazarán, pero el sujeto como tal es irreemplazable. ¿Por qué? Porque somos una experiencia única. Pero curiosamente, también tenemos elementos que hacen que nos parezcamos. Eso es lo complejo que vamos a tratar de un poco entender en ese sentido. Entonces, definir la personalidad es muy compleja porque es una entidad así de difícil y presenta múltiples facetas y definiciones. Y en esta clase se intenta tratar de ubicar históricamente las definiciones de la personalidad. ¿Por qué? Porque tenemos elementos comunes, porque todos somos seres humanos, nos parecemos, incluso nos parecemos más quienes vivimos aquí que quienes viven en Santa Cruz y quienes viven en el altiplano. Tenemos rasgos comunes quienes vivimos de esta manera. Entonces, eso hace que estos elementos comunes también nos hagan preguntar de dónde vienen. Tenemos elementos individuales porque les decía, cada uno es único. Aspectos corporales que nos hacen parecer en algo. Supuestamente algunos teóricos decían que las personas delgadas eran siempre nerviosas, acuciosas, un poco introvertidas, las personas más obesitas eran personas con un carácter más tranquilo, en fin, trataban de entender aspectos corporales. Luego tenemos los aspectos psíquicos, la forma en la cual nosotros en nuestra geografía entendemos nuestra vida, y también los aspectos sociales y culturales que imprimen en nuestro desarrollo nuestra forma de ser. Por eso nos parecemos quienes habitamos este hermoso valle cochabambino, ¿sí? Y en esto de parecernos es interesante. Muchos de ustedes van a salir al exterior, Dios quiera, Dios mediante, y van a enfrentar las residencias en otros países. Y van a ir gente de Santa Cruz, gente de La Paz, gente de todo el país, aquí se van a encontrar. Cuando yo fui a despedirme del profesor más importante que tenía allá, del doctor Ramón de la Fuente, que justamente es de este libro, este es su libro. Este material estoy sacando del libro de Psicología Médica de Ramón de la Fuente. Lo fui a visitar a él para despedirme y él me dijo, una cosa me ha llamado la atención de ustedes los bolivianos, que son muy adaptables. Llegan a una ciudad de más de 20 millones de habitantes, vienen de lugares pequeños, sin embargo van encontrando un espacio y se van ubicando. Su capacidad de adaptabilidad es muy interesante. Yo he dicho, caramba, eso nos está viendo como un grupo que tenemos ciertas aspectos sociales y culturales, que tenemos ciertas capacidades. Y es así. Yo creo que un 20-30% de los que del 100% que hemos ido, un 20-30% se queda a vivir allá. Entonces, la definición de personalidad viene desde la antigua época griega, donde intentaban encontrar una serie de aspectos como la
la conducta y la personalidad. La personalidad se podría también definir como carácter, que proviene del griego, que significa carazo, que es esculpir o grabar. Esto significa que la personalidad es lo que está escrito como en piedra en nosotros y no cambia. Maduramos, cambian nuestras conductas, cambia nuestra forma de acercarnos al mundo, pero lo que somos nosotros en esencia no va a cambiar. Es lo más estable que tenemos a lo largo del tiempo. Entonces, esa es una visión primera que se hace, que está impreso en piedra, y algunos llaman que es también la máscara o la careta con las cuales nosotros nos presentamos. Pero el concepto fundamental es que la personalidad es la integración de todo el funcionamiento psíquico, todo el funcionamiento psíquico. En un momento yo puedo estar triste, aburrido, en otro momento puedo estar contento, feliz, pero no es que esté cambiando mi personalidad, lo que cambia es la expresión de mis emociones. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa importante que tenemos que decir. Murray ha dicho una frase muy interesante y muy compleja. ¿Qué dice Murray? Un especialista y que ha estado trabajando en la personalidad. Dice, la personalidad es todo lo que ocurre dentro de lo que sería sensorial y premotor. ¿Qué significa eso? Que la personalidad y la expresión del ser humano frente al mundo es lo que llega a la mente, lo que llega a toda la parte consciente como información, y luego las respuestas que damos. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer y vamos a actuar, lo estamos haciendo con una forma de ser específica. Por eso, cuando llega la información al cerebro y antes de que nosotros actuemos, es la personalidad. La personalidad está siendo entonces sensorial y premotora, antes de que actuemos, porque todos actuamos de acuerdo a nuestra personalidad de una manera diferente. Si somos introvertidos, ¿cómo actuaremos? Callados y reservados. Si somos extrovertidos, llega algo. Si somos extrovertidos, ese momento lo sacaremos y ese momento explicaremos. Pero si somos introvertidos, llega todo esto, actúa y antes de que hablemos algo ya actúa esa característica de introversión o extroversión. Entonces, la personalidad no cambia, se va desarrollando a lo largo del tiempo. Si somos impulsivos en la infancia, somos un poquito falto de control en nuestro carácter, después de los 30 a 35 años nos inquietamos. Todos los seres humanos como que nos desaceleramos, somos más controlados. Es el paso de los años, es también el paso de la madurez. Dígame, ¿a qué edad se tiene la madurez del sistema cortical? Toda la función cortical, la corteza cerebral, ¿a qué edad madura en relación a todas sus conexiones y todo su estado pleno de actividad? ¿A qué edad creen que madura eso? Se pensaba que hasta los 18 años ya estaba totalmente construido el sistema cortical con todas las sinapsis y todo. No, recién a los 24, 25 años se va construyendo. Por ese motivo, de 18 a 21 años tenemos un gran problema porque hay mucha impulsividad, muchos accidentes, mucho consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque todavía el cerebro y la parte cortical no están controlando todo. En cambio, la parte impulsiva ya a los 12, 16 años ya está madura, diremos así. Y ahí está la debilidad de la juventud con los celulares, ahí está el problema. Entonces, ahora, se va desarrollando un ciclo vital, sobre todo hasta los 24, 25 años, pero el aprendizaje, la vivencia, las metas, inciden un poco sobre la expresión de la personalidad. No la cambian, pero lo que hacen que su representación sea un poco más madura y más pertinente, y eso es así. Estamos en un proceso. Ustedes todavía están en un proceso muy dinámico de agarrar y de que su cerebro siga aprendiendo más y siga modificándose. Eso es muy importante. Es curioso también saber que la personalidad ya define un poco con los aspectos genéticos. Hay cosas que ya heredamos en nuestra personalidad. En la personalidad todos hay componentes comunes, acordes límites peculiares, por lo tanto, algunos componentes como la inteligencia, la sensibilidad, la flexibilidad frente a los eventos, tienen una base genética poderosa, al igual que las discusiones temperamentales.
eso de ser explosivo, la vivacidad, la energía, todo esto ya está dada genéticamente. Por eso hay bebés que pueden dormir plácidamente, aunque haya ruidos alrededor, esté encendida la tele, los papás están conversando, y entonces duermen. Tranquilo. Hay muchos estímulos, duermen. Y otros bebés que más bien son tan sensibles que si nosotros hacemos ruido en el piso de madera en la casa, el bebé puede despertar y ponerse a llorar. Esto desde el nacimiento ya viene porque tiene una base genética. Y esto es lo que más es más genético. Inteligencia, ansiedad, flexibilidad, flexibilidad, vivacidad, energía, son más o menos aspectos genéticos. Pero hay otros aspectos que son más sociales. Otros componentes entonces son más sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que ver en esto. La sociedad nos inculca valores, metas, prohibiciones y de esa manera entonces nosotros también, la personalidad se va confeccionando con aspectos sociales. Y estos valores, estas metas nos van poniendo de esa manera. De tal manera que si nosotros tenemos una tristeza y nos ponemos a llorar, hermano, tranquilo. En Inglaterra un inglés se pone a llorar, luego llevan al psiquiatra. ¿No? Porque no es común esa expresividad, significa que tiene una depresión tan grave que es psicótica. Pero nosotros no, es una expresión de nuestra forma de ser dentro de los valores y las características socioculturales. Entonces también estamos conformados por eso. De tal manera que la personalidad tiene dos componentes importantes. Primero, lo genético, por lo que ya nacemos. Y esto es parte de lo que nuestros padres nos transmiten. Tenemos rasgos de nuestros padres. ¿No ven? La forma de ser de ellos y todo eso, también aparte del componente superior y todo eso que hablábamos, también está en el sentido de que nos va conformando. Y la sociedad nos va moldeando. Alguien dijo, ¿por qué motivo el bebé necesita tantos meses para desarrollarse y crecer? Porque un bebé tiene que estar cuidado 1 o 2 años para que pueda por lo menos empezar a caminar. Porque no es como los pollitos que nacen y por sí solos empiezan a picotear el piso y empiezan a alimentarse. Porque este proceso de desarrollo de la corteza cerebral requiere mucho tiempo y además la sociedad también tiene que imprimir el sujeto que esa sociedad necesita. Entonces los bebés son como una especie de frasco de cristal que al fuego se le va dando forma un poquito para que nosotros podamos tener un ser humano que junto con los aspectos genéticos y la experiencia social se amolde y se acomode a un determinado requerimiento de cada sociedad. Y de esa manera es el concepto. ¿Sí? Esa afectividad latina, esa forma de expresarnos con los demás, expresar nuestro cariño y todo eso, es tan diferente a la gente de Europa que allá una vez uno le da la mano y después hola, 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 y para de contar. No hay este tipo de experiencia. Muy bien, esta clase, como decíamos, más en los aspectos históricos. Entonces, se han tratado de encontrar, a entender la personalidad y las bases actuales de la personalidad, modelos descriptivos y modelos dinámicos. ¿Sí? El primer modelo descriptivo de la historia ha sido lo que ha aportado la teoría de los temperamentos, de los humores, que a través de Galeno y Hipócrates se ha ido construyendo, y esto es histórico. Esto es histórico. Pero hay cosas interesantes. Lo primero, el principio del equilibrio. Mientras las cosas están equilibradas, estamos en salud. Cuando las cosas se desequilibran, estamos en enfermedad. Y curiosamente, entonces, Galeno fue el que más hizo hincapié en que había 4 humores en el ser humano. 4 humores. Esos 4 humores estaban determinados y denominados: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la limpia. Decía que estos 4 humores componían al sujeto, a la personalidad del sujeto, y estaban equilibrados. Entonces, el principio del equilibrio aquí es el principio de la salud. Bueno, cuando estos humores que estaban en el cuerpo del ser humano tenían alteraciones y excesos, se decía que cuando había un exceso del aspecto sanguíneo que llamó Galeno, eran personas optimistas, vivaces, comunicativas. Si había un exceso de bilis amarilla, eran coléricos, eran personas fácilmente irritables.
que cuando el exceso de la bilis negra era un carácter melancólico, triste, depresivo. Y si la linfa era la que primaba, era entonces un carácter apático, la linfa, ¿no? Entonces, y en realidad el nombre griego se tradujo como flema, el carácter apático, flema. Pero la flema significa como moco. Entonces, el autor del libro, Ramón de la Fuente, dijo, esa parte de flema no es muy médica. O sea, lo comparamos con secreciones de las fosas nasales de la garganta. En cambio, la linfa es más bien interna, es el líquido, ¿no?, que va drenando. Entonces dijo, en su traducción por el libro, se tomó la libertad de decir la linfa. Y la flema es una expresión griega. Y curiosamente, los ingleses se les dice que son flemáticos. Utilizamos el término griego. Y eso significa apáticos, fríos, distantes. Entonces, el carácter inglés flemático viene de flema. Pero Ramón de la Fuente dijo, linfa es más técnico y es más médico. Así lo explicaré. Aquí lo importante es ver que ya había esa idea de que había ciertas sustancias, cierta química, porque eso está dentro del cuerpo. Y curiosamente ahora sabemos que muchos neurotransmisores tienen que ver con el ánimo. Las alteraciones de los neurotransmisores dentro del cuerpo provocan alteraciones. Entonces, cuando una persona se deprime, la serotonina está fallando, está en un desequilibrio. Y eso ya los griegos lo dijeron hace más de 2000 años atrás, pero es una idea interesante que se presentó. Siguiendo con estos modelos de personalidad, aquí tenemos muchos elementos y aquí el ser de Platón. ¿Saben por qué se llamaba Platón? Decía Platón a este filósofo que fue alumno de Sócrates, porque tenía unas espaldas muy anchas. Parecía más un luchador que un filósofo. Le viene Platón, ¿no? Entonces ocurre que él dijo una cosa interesante. Platón dijo que dentro del comportamiento del ser humano, él decía que la inteligencia y la razón se encontraban en la cabeza. Miren, ¿dónde tenemos nosotros el centro de las respuestas emocionales, de la relación, de la inteligencia y todo? Tenemos en la cabeza, en el cerebro. Seguramente ya tuve experiencia de personas que se lesionaban la cabeza, así que era su manera de razonar y todo eso. En el tórax, digo, es la voluntad del valor y del talante. Y en el abdomen, los deseos y las pasiones. Es interesante saber que ahora sabemos que en el abdomen tenemos una gran cantidad de serotonina. La serotonina que hay en el cerebro, que tiene que ver con los aspectos del afecto, también hay gran cantidad de serotonina en el sistema digestivo y los leucocitos. Entonces, ¿dónde nosotros sentimos las emociones? ¿Dónde? Cuando vamos a entrar al examen de fármaco, ¿qué sentimos? En el estómago sentimos unas maripositas, ¿no ves? Ahí está. ¿Y para dónde digo? Ahí están las emociones, las pasiones y todo. Entonces no tenemos receptores para las pasiones, para las emociones, pero lo sentimos aquí. Y eso dijo de una manera muy interesante. Era una aproximación histórica a la búsqueda de la personalidad. Luego vino este famoso psicólogo Kretschmer, que él dijo que debía haber una relación entre el cuerpo y la personalidad. Actualmente decimos que eso no es una relación adecuada, no es una forma adecuada de ser, pero históricamente ha quedado en la historia de la psicología como un aporte y una forma de tratar de encontrar esto. El sesgo que tuvo, que se basó en un estudio de pacientes, de cientos de pacientes, y empezó a suponer que la edad mental es una exageración de una tipología normal. Digo que las personas gorditas, como la primera figura de mi derecha, se llamaba Piggy, una persona gordita, con más masa abdominal y todo eso, y su forma de ser, su carácter, era ciclotímico, varía, iba entre la tristeza o la alegría, dentro de lo normal. Era dicharachero, hablador, cuando estaba así contento, y un poco callado cuando estaba más deprimido, y que cuando se enfermaba surgía el trastorno bipolar, la enfermedad entre la manía y la depresión. Entonces, esto observó
que la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar tenían ese carácter rígido. El atlético, como su nombre indica, es una persona que tiene un desarrollo adecuado de masa muscular, y él habló que tenía un poco viscoso, un poco puntuoso en su relación con los demás, pero era muy temperamental e impulsivo. Y el leptosómico, que es la persona delgada, flaca, un poquito encorvada y todo eso, él dijo, es un paciente que tiene tendencia al aislamiento, a un carácter muy reservado, esta persona delgada, flaca, y que cuando esto se derivaba hacia la enfermedad, se podía tener esquizofrenia, o sea, una alteración psicótica, que ese era el carácter esquizofrénico. Y habló de una forma displásica que era la mezcla de estas tres cosas y que él usaba bien en la clasificación. Esto lo hizo suponiendo a los pacientes, observando pacientes. El otro que manejó esto fue Sheldon. Se me ha saltado uno. Sheldon era un profesor de psicología de, no sé si de Harvard, y todo esto, y dijo, hay una relación entre la posibilidad de la forma de ser del sujeto, ictoforme, mesomorfo y endoformo, y su carácter. Este estudio que él hizo ha quedado hecho a un lado, pero no saben cuál es la historia detrás de esto, que agarró a 4.000 estudiantes de la universidad y les midió, les observó todo eso y de ahí sacó esta teoría, midiéndolos y todo eso, algo que no se podría hacer ahora, porque no es correcto. Pero él agarró a 4.000 estudiantes y le dijo, vamos a ver, vamos a tener la teoría de que hay una forma en la cual se manifiesta más una capa del desarrollo, el cuerpo del ectodermo. Las características somáticas tienen que ver con todo el periodo nervioso de la piel, se desarrolla del ectodermo. La tipología física somática sería ectomorfo, sería una persona más delgada, más como la figura física de la persona delgada y todo esto. Por lo tanto, su tipología mental era cerebrotónico. Y su temperamento, la forma de direccionar una parte de su personalidad, rígido, rápido, cerebral, dinámico, pero severo en su actitud. Si había una mayor manifestación del mesodermo, había huesos, músculos y tendones más desarrollados, era mesomorfo. Su tipología somática, la tipología mental y moral llamó somatotónico, y por lo tanto el sujeto era alegre, era dinámico, era aventurero, era ambicioso, y todo eso. Y aquel en el cual había un mayor desarrollo del ectodermo tenía vísceras digestivas gruesas, desarrollado más. Su tipología física era endomorfo y su tipología mental llamó viscerotónico. ¿Por qué? Porque las vísceras son las que más estaban, digamos así, planteadas en su representación mental. Era el grueso pesado de andar lento. Esa clasificación también fue hecha a un lado y lo tenemos acá como histórico y como una búsqueda de encontrar alguna relación en el aspecto físico con el aspecto de la personalidad, pero no había relación. Lo curioso es que este estudio fue hecho en estudiantes. Ya yendo más hacia la actualidad, tenemos nosotros que hablar de algunos autores, como este autor Grinker, que dijo que la configuración corporal o la estructura ósea no son adecuados de los procesos internos y fue desechando las ideas anteriores. Dijo que los niveles bioquímicos de ciertas sustancias, niveles hormonales, actividades secretorias, estas influyen en su relación con su ambiente personal. Esto ya empezó a acercarse a todas las teorías sobre los neurotransmisores y su manifestación sobre el cuerpo. Carl Gustav Jung, él es un psicólogo psicoanalista que su máxima expresión de su actividad fue más o menos en 1900, 1920, creo que en 2002 falleció. Bueno, este Carl Gustav Jung se peleó con Freud. Freud era profesor suyo, él entró como un muy buen alumno, pero después tuvo diferencias con él. Porque Freud enfatizaba en que todos los planos y los conflictos psíquicos iban por la sexualidad. Él dijo que no, que
entre la introversión y la extroversión. Dice que todos nosotros o somos introvertidos o somos extrovertidos. ¿Ya? Pero poco a poco habló de que nos vamos teniendo la posibilidad de tener uno más del otro. Los extremos son más raros. Totalmente introvertido o totalmente extrovertido. El introvertido no es solamente quien se expresa poco, sino que tiene una vida interior más reflexiva. El extrovertido es más que vive hacia afuera, más dinámico, más con planes y todo eso. Digo que los seres humanos nos movemos en este abanico, en estas posibilidades. Habrá gente que es más o menos introvertida, pero más extrovertida. Habrá gente que tenga muy poco de introversión y grande de extroversión, o a la inversa. Él dijo que así nos manejamos los seres humanos. Y curiosamente, esto lo hizo viendo a dos colegas suyos. El doctor Alfred Adler, que era muy introvertido, y Freud, que era muy extrovertido. Y entonces, analizándolos a los dos, digo, estos me parecen los extremos en teoría, la introversión y la extroversión. Y de esta manera, entonces, aportó con esto a este rasgo que es importante en la estructura de la personalidad, Carl Gustav Jung. Entonces, aquí tenemos que hablar de que estos modelos descriptivos son una forma de acercamiento, pero también ahora tenemos que ver los modelos dinámicos. Y los modelos dinámicos los vamos a ir desarrollando progresivamente. Las tipologías descriptivas responden a una necesidad de delimitar y clasificar las variedades de personalidad y postura que las personas hay relación entre las esferas morfológicas, fisiológicas y psicológicas. Pero estos modelos descriptivos sirven más para clasificar, pero no para describir la individualidad. Por lo tanto, históricamente han quedado un poco el desarrollo, los aspectos descriptivos. Ahora un poco más nos vamos a los modelos dinámicos, que están mucho más cerca de lo que es nuestra forma actual de entender eso. Entonces, dentro de los modelos dinámicos ya entenderemos que se habla de fuerzas, de energías y de cosas que suceden en el ser humano. Entonces, dentro del modelo dinámico se puede decir que es un conjunto relativamente permanente de tendencias que orientan las formas individuales de sentir, pensar, actuar, resolver los problemas, hablar de nuestras emociones y todo eso. Entonces, acá empezó a entrar el pensamiento de Freud. Y Freud dijo que la personalidad se mueve de acuerdo a instintos, a necesidades y a pulsiones. Que estas tres formas son situaciones que están expresas en la forma de actuar de nosotros y que mueven a la personalidad. Esa forma única que tenemos las hace como un motor para interactuar. ¿Cómo podemos entender entonces esto? Entonces tenemos los instintos, que es la evidencia biológica, las necesidades que deben ser cubiertas por nosotros y las funciones que es parte de nuestra vida inconsciente. Entonces, los instintos. ¿Qué es un instinto para el pensamiento freudiano para entender la personalidad? Es un mecanismo neural organizado sensible a ciertos estímulos que despiertan cierta conducta. Ustedes observen los documentales que hay de los tigres que van a cazar. El tigre está sentado y de repente ve una presa y ¿qué hace? Instintivamente adopta una conducta, se agacha, se coloca pegado al piso y empieza a moverse de una manera específica. Esto lo tiene como instinto. No es que es algo que se le ocurre hacer en ese momento, sino que ya está en su cerebro programado ese tipo de conductas y sabe cómo moverse para no hacer ruido, porque a la primera paja que pise, que quiebre y suena, la presa escapa. Sabe cómo moverse, cómo mimetizarse y cómo se va a ir acercando. No actúa de una manera impulsiva, sino actúa de una manera instintiva. Entonces, todo el sistema se dispara de manera instintiva. Sucede de que hay una ave que tiene un pico con una cuchara y cuando está encollando, de repente un huevo se sale del nido porque en el piso empolla, sale luego, agarra, levanta el pico y lo va arrastrando haciendo movimientos
de un lado a otro, porque el huevo no es circular, ¿no ves? Así de un lado a otro lado, y con su pico agarra y lo acerca nuevamente al nido. Si en ese momento se le quitan los huevos, se vuelve a sentar y de rato en rato se levanta, no hay nada, no hay huevo, nada, va, apoya el pico en el piso y hace el movimiento de retroceder, como si estuviera acercando al nido un huevo que se ha salido del nido. Eso es instintivo, el aparato, entonces, es un mecanismo organizado que ante ciertos estímulos, ciertos momentos de la vida se dispara. Eso es totalmente instintivo. Mientras estemos más cerca nosotros de las especies inferiores, hay más instinto. Nosotros nos hemos ido separando del instinto. Pero Freud dice, no, todavía hay cosas instintivas. Y habló de esto, de una pulsión de Eros y Thanatos. Habló de una pulsión que tenía que ver con el deseo hacia la vida y hacia la muerte. Dice que todos los seres humanos tenemos instintos que han quedado en un sistema inconsciente y que son instintos para la vida, son instintos para la muerte. Vamos a ver. En cambio, las necesidades son expresiones del medio interno que impulsan a restablecer el equilibrio. Obviamente, tenemos sed, tenemos que tomar líquido, ya son necesidades, y el hombre se basa más en necesidades que en instintos. Esto ya es más humano. Entonces, la sed, el hambre, la actividad sexual, la actividad exploratoria son necesidades que tiene el hombre, ya no son instintos. Y eso es algo que nosotros hacemos. Y la pulsión es la fuerza con la cual se van manejando cubrir las necesidades. Si uno tiene hambre, la energía para conseguir alimento, si no ha desayunado a las 10 de la mañana, es más o menos importante. Piensen cómo es la pulsión para comer a las 12, mayor. Y si no ha podido almorzar porque a un profesor se le ha ocurrido llamarles a que tengan esa clase, a las 3 de la tarde la pulsión se está aquí porque esa fuerza que tiene que ser dirigida para la alimentación sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. La pulsión está en relación a cubrir la necesidad. ¿No? Entonces, la pulsión es esa energía para cubrir esta necesidad. Y aquí nos movemos los seres humanos. Por eso decimos que la actividad sexual no es instintiva, es una necesidad. ¿Por qué? Porque actúa la corteza cerebral, y la corteza cerebral lo que hace es determinar cuándo, cómo, dónde vamos a requerir cubrir nuestra actividad sexual a través de esta función. En el instinto no. En el instinto los animales actúan de acuerdo a esa característica. Entonces, dentro de este modelo de dinámica de la personalidad, la información que reciben los centros nerviosos provienen del medio interno, como son las variaciones morales, los receptores, órganos de los sentidos y todo esto, que hacen que nosotros tengamos que cubrir las necesidades. Y aquí viene esta idea fundamental del instinto de Freud, que dice que nosotros todavía mantenemos el eros y el tánatos. Este instinto de vida es lo que nos lleva a nosotros a configurar la respuesta sexual y la tendencia hacia la vida. Es el deseo hacia el placer, la reproducción, ese impulso de creación, de conservación. Esta es la fuerza de la vida, la divina. Pero también Freud dice, los seres humanos venimos de la tierra, pero lo que ha sucedido es que al desarrollarnos, al tener toda la capacidad de nuestra vida, tenemos que volver a la tierra. Entonces, inconscientemente, hay un instinto de muerte que puede explicar el suicidio, que puede explicar las guerras, esta tendencia de la destrucción humana. Cada mes 10.000 o 20.000 personas mueren en la guerra, actualmente en Ucrania, no sé si son más. Miles están muriendo mensualmente. ¿No ves? Y esto solo podría explicar Freud por esa tendencia instintiva hacia la muerte, impulsos de agresión, deseos de destrucción, inercia, tendencia a la autodestrucción, que esto también está presente en el ser humano. Por eso tenemos crímenes, por eso tenemos guerras, por eso tenemos cosas muy negativas como instinto, y eso está dentro de nosotros. Eso implica sobre la situación. Aquí tenemos tres grandes expositores sobre las teorías
de la personalidad, y está el doctor Alfred Adler, dijo que la base de la personalidad, lo que mueve la personalidad, es un anhelo de superioridad. Entonces los seres humanos tendemos a tratar de mostrarnos superiores a los demás. Erich Fromm, que es un psicoanalista que ha trabajado mucho en México, este psicoanalista agarra las palabras de Erich Fromm, de Freud, y dice: yo reconozco que hay una tendencia hacia la vida y una tendencia hacia la muerte. O sea, en cierta manera cumple un poquito lo que es el pensamiento de Freud. Y Konrad Lorenz, que es el señor premio Nobel de 1900 y para acción que no recuerdo, él habló que había una función agresiva intraespecífica primaria en los animales, pero que el fin es la conservación de la especie. Por ejemplo, hay unos castores que les dije, unos roedores que están en el norte de Europa, que cuando empiezan a sobrepoblarse se suicidan, en masa se suicidan para que haya alimento para los demás. Entonces, dijo él, lo más importante es que hay una función para conservar la especie. Para conservar la especie. De esa manera vemos los humanos. Él fue premio Nobel de Medicina y Fisiología por esto. Él descubrió que cuando un pato rompe el cascarón, la primera figura que ve la vas a reconocer como si fuera su madre. A eso se llama impronta. Descubrió que en ese momento del nacimiento, cuando el patito ve a la figura que está delante, va a ser su madre. Y entonces él agarró y hizo ese experimento. Incubó varios patitos, estuvo cerca de él, y él donde caminaba, donde iba, le seguían. Toda la parvada de patos lo seguían a él porque él era la madre. Porque en el momento de la eclosión él estaba presente. Y dice que la impronta es algo que también tenemos los seres humanos. Por eso cuando nacemos tiene que haber una directa relación con la madre para que se haga esa unidad del niño, del bebé y su madre. ¿Por qué? Porque se va a producir la impronta. Si lo separamos durante varios días, semanas, hay una separación, eso puede afectar psíquicamente al bebé. Y eso ocurre lastimosamente cuando hay problemas de incubadora y todo eso, hay algunas cosas. Entonces la impronta es muy interesante desarrollo de este sujeto. Entonces, entrando en estos aspectos de la personalidad, luego algo digo que había una autonomía funcional de los motivos, que una conducta puede convertirse en un fin. El grado de autonomía de la motivación es una medida de su madurez. ¿Qué dijo algo? Que el ser humano es bastante complejo, que no solamente se rige por los premios, sino por la autonomía. En los chimpancés también se ha visto esto. A un chimpancé se le dieron figuras para que ordene y las ordenaban y le daban un plato. Otra vez las desordenaban, otra vez ordenaban, de acuerdo al tamaño o algo, le daban otro plátano. Y desde el punto que hizo el chimpancé, empezó por sí solo a desarmar y armar, a desarmar y armar. Como que empezó a decir, no quiero plátano, lo que quiero es divertir. Entonces Alford dice que los seres humanos tenemos tendencia más bien a la autonomía. Y esa autonomía es cuando nosotros hacemos lo que queremos hacer, no lo que nos obligan a hacer. Entonces Freud tuvo el hecho de que hubo dos divisiones entre Freud y Freud. Freud dijo que la personalidad esencialmente depende del organismo, es biológico. En cambio, Freud y Sullivan dijeron hay que ver la tendencia y condiciones de la natura social del hombre. ¿Qué dijo Freud y Sullivan? Que la sociedad importa tanto como lo biológico. Entonces, porque Freud se quedó en instintos y esto es biológico. En cambio, Freud y Sullivan, no, es importante lo que ustedes como sociedad hacen sobre el ser humano. Eso es una cosa muy interesante. Ya terminando, podemos decir que la conducta humana no puede ser explicada solo por motivos racionales. Lo que hacemos no solamente tiene este aspecto. Existen procesos irracionales e inconscientes. Freud abordó el inconsciente a través del análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, las sensaciones libres, mecanismos de defensa y todo eso. Entonces, el inconsciente está presente y esta lámina habla de que nosotros, entonces,
tenemos también una tendencia a autoengañarnos inconscientemente para preservar nuestra autoimagen. También está presente en la personalidad. Por lo tanto, tenemos una imagen social, la que nos mostramos a todos y cómo queremos que nos vean. ¿Sí? El autoengaño, entre cosas que solo nosotros queremos ver, pero de forma inconsciente, y funciona como defensa para preservar nuestra identidad, nuestra imagen social. Los mecanismos de defensa están en el inconsciente, la distorsión de la realidad de la negación también está en el inconsciente. Y este inconsciente permite mantener una imagen coherente a todos los demás porque estás deprimido. Solamente es tu función. Entonces, también la personalidad tiene parte consciente y una parte inconsciente. ¿Y esto lo podemos comprobar? Sí, lo podemos comprobar. Miguel Aceves Mejía era un cantante mexicano que era muy bueno con los falsetes, famosísimo, en la década del 50, del 60. Él cantaba, pero tenía un defecto, tartamudeaba. Cuando cantaba bien, pero cuando se ponía a hablar empezaba a tartamudear y tendría unos ya de 12, 13 años cuando era patente que tartamudeaba y trabajaba en una fábrica de Alaforte en México, en Chihuahua, que era ayudante de mecánico. Y se ponía a cantar y cantaba sin tartamudear y cantaba muy bien. Y entonces me invitaron a un concurso donde él ganó un premio y de ahí empezó a grabar discos. Pero cuando empezó a ser muy famoso, tenía que hablar, tartamudeaba. Entonces dijeron, queremos que haga películas, pero no puedo hablar, evidentemente. Entonces en Argentina estaba el psicoanálisis de moda. Se fue a la Argentina y hicieron un tratamiento con psicoanálisis a ver de dónde venía la tartamudez, porque esa tartamudez surgió cuando ya tendría 12 años o 10 años y no tenía lesión para explicar lo que era la tartamudez. Entonces, en terapia, él no recordaba algo que estaba en el inconsciente. Es decir, acá había un recuerdo, un trauma, y este trauma había provocado el síntoma de la tartamudez. Sucede que cuando él tenía unos 8 años o 9 años, su mamá lo mandó a comprar pan, y cuando fue a comprar pan, encontró un grupo de personas que estaban reunidas ahí, se metió y vio que estaban discutiendo y peleando dos personas. Pero sacaron cuchillos y empezaron a pelear. Y él estaba ahí como niño, se metió entre los adultos a ver, y de repente acuchillaron a uno y el sujeto cayó a sus piernas ahí y vio cómo salía la sangre del cuerpo y de la boca y todo. Quedó tan impresionado que cuando llegó a su casa tartamudeaba, no podía hablar. ¿Qué pasó? Empezó a tartamudear. ¿Qué ha sucedido? Y no había recuerdo para el evento. Ese recuerdo que del trauma de la muerte de ese sujeto quedó aquí reprimido. Y el síntoma era la tartamudez. Estando en tratamiento en Buenos Aires, acontece que detectaron a través de los sueños, a través de la asociación libre y todo esto, detectaron ese recuerdo. A través de la terapia, el terapeuta se fue orientando y de repente él llegó al momento en que vio eso y cuando recordó, dejó la tartamudez. Recordó el problema que estaba reprimido, pero a través de varios meses de tratamiento, recordó el trauma, recordó lo que vio, empezó a contar lo que vio, le contó lo que sucedió y desapareció la tartamudez. Esto él lo ha contado. Este sujeto ha sido quien ha mencionado y ha dicho este proceso. Por ese motivo, tenemos mucho que en nuestra mente dentro de lo que es el mundo inconsciente, incluso dentro de la personalidad. Gracias, muy amables muchachos, gracias. Es el docente que va a entrar. Sí, a ver, que ya terminamos. Bueno, muchachos, muy agradecidos. Les agradezco mucho su presencia, porque realmente hoy es un día difícil. Y la siguiente clase ya vamos a hablar en aspectos más clínicos de la personalidad. Gracias. A ustedes muchas gracias por venir.